Martina tenía 64 años, cuando se dio cuenta de que su casa, la misma que había construido con esfuerzo durante décadas, ya no se sentía como un hogar. Los cuadros en las paredes parecían más viejos, las cortinas más apagadas y el silencio más profundo que nunca. Su esposo había fallecido hacía 6 años y sus hijos, ahora adultos, rara vez la visitaban. Vivían ocupados. Decían, mucho trabajo, mamá. Entiéndenos. Repetían cada vez que ella llamaba por teléfono, solo para escuchar sus voces. La soledad era su nueva rutina. Se levantaba, preparaba café para una mesa vacía, barría pisos que nadie pisaba, y al final del día, se sentaba frente a la televisión a esperar que algo cambiara. Pero nada cambiaba, ni el clima, ni el eco de sus propios pasos. En una mañana de invierno, Martina sintió una punzada en el costado izquierdo de su abdomen. La ignoró, será el frío, pensó. Se envolvió en su bufanda de lana y continuó con la limpieza del armario. El dolor volvió días después, más agudo, pero en lugar de buscar ayuda, optó por el silencio. No quería molestar no quería ser una carga. Era algo que había aprendido desde joven a guardar el dolor como quien guarda secreto. Cuando su esposo bebía en exceso y gritaba sin razón, ella callaba. Cuando sus hijos adolescentes discutían entre sí sin notarla en medio, ella callaba. Y ahora, frente a este nuevo enemigo invisible, también callaba. Porque si algo temía más que la muerte, era ser olvidada antes de partir. A la única persona que notaba su tristeza era Esodora, su nieta de 16 años, rebelde, de mirada dura y alma sensible. Solía visitarla sin avisar, con auriculars colgando del cuello y olor a cigarro barato en la ropa. Abuela, ¿por qué siempre estás sola?, le preguntó una tarde, mientras revolvía su chocolate. Calienta. Martina sonrió, como siempre, para no preocuparla. Porque así escucho mejor el canto de los pájaros, dijo. Pero Isadora no se tragaba esas respuestas dulces. Ella veía más allá. Veía el cansancio en los ojos de su abuela, la forma en que apretaba el estómago en silencio, cuando pensaba que nadie la miraba. Y fue entonces que empezó a quedarse más tiempo, a hacerle compañía, a grabarla con su celular, contando historias del pasado, para subirlas a una cuenta de TikTok que llamó Historias de la Vieja Martina. Lo que nadie imaginaba era que esas pequeñas grabaciones comenzarían a viralizarse. Miles de personas escuchaban a Martina contar cómo se conoció con su esposo en una feria de pueblo, cómo caminó descalza kilómetros para poder llevar comida a casa, cómo perdió su primer bebé y cómo, aún así, siguió amando. Me da paz, escribió una usuaria en los comentarios. Ojalá mi abuela me hubiera contado historias así, dijo otra. Martina, sin saberlo, empezaba a sanar el mundo, mientras su propio cuerpo comenzaba a apagarse. El dolor regresó. Esta vez, no pudo ocultarlo. Cayó al suelo mientras servía té, y fue Isadora quien la llevó corriendo al hospital, con el corazón en la garganta y los ojos llenos de lágrimas. Carcinoma avanzado en el hígado. Múltiples metástasis. Las palabras fueron dichas sin anestesia. Isadora apretó la mano de su abuela con fuerza. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que ya no hay mucho por hacer, respondió el médico, pero Martina no lloró, solo cerró los ojos, como si ya lo supiera. ¿Cómo? Si el diagnóstico solo viniera a confirmar algo que su cuerpo llevaba meses gritando. La familia fue notificada. Su hijo Meir Hernán llegó al hospital 2 días después, visiblemente incómodo, revisando el celular mientras hablaba con los doctores. ¿Y cuánto tiempo le queda?, preguntó sin mirarla. La hija menor, Paola, llegó con sus gemelos, corriendo por los pasillos, quejándose por tener que reorganizar sus turnos en la oficina. Martina los observaba en silencio desde la cama, con una sonrisa triste. Lo que más le dolía no era la enfermedad, era ver que, aún en sus últimos días, seguía siendo invisible para aquellos que más amaban. El hospital se volvió su segundo hogar. 4 paredes blancas, un ventilador que zumbaba de forma constante, y una enfermera que cada mañana decía: ¿cómo está nuestra guerrera hoy? Martina respondía con una sonrisa suave, aunque el dolor cada día era más profundo.
solo el físico. Isadora, decidida a no dejarla sola, pidió transfer, NSA, de su colegio a uma modalidade virtual. Dormia numa poltrona ao lado da avó e passava as noites lendo para ela trechos de livros antigos ou comentários das redes sociais, onde os vídeos do Histórias da Vieja Martina já acumulavam milhões de visualizações. Pessoas de toda a América Latina mandavam mensagens, gravavam homenagens, escreviam cartas, era como se o mundo inteiro a visse, justo agora. No fim, abuela, te arrepientes de algo? Perguntou Isadora uma noite, com os olhos vermelhos de tanto segurar. Oh, Quarrel, me arrepiento de no haber vivido para mí. Siempre viví para otros, para tu abuelo, para tus tíos, para la casa, para no molestar, y olvidé lo más importante, abrazarme a mí misma, en silencio, con solo el sonido del monitor cardíaco. Y entonces, lágrimas, no de desesperación, sino de liberación. Esas palabras pronunciadas en voz alta, quizás por primera vez, abrieron una herida en Isadora que ni siquiera sabía que tenía, porque ella también, joven como era, empezaba a sentir el peso de complacer a los demás, de encajar, de ocultar su dolor para no molestar a nadie. Fue en ese momento que decidió la historia de su abuela no quedaría en el olvido, haría que el mundo la recordara, y haría que su propia vida valiera la pena, con autenticidad y valentía. En los días siguientes, Isadora comenzó a grabar nuevos videos, pero ya no se trataban solo del pasado de Martina, eran declaraciones de amor, momentos de fragilidad, besos en la frente, risas silenciosas, recuerdos que dolían y sanaban a la vez. Cada video se convirtió en un grito de esperanza para otras familias, una súplica para que nadie esperara hasta su lecho de muerte, para escuchar, para preocuparse, para amar de verdad. Sus seguidores pedían más, querían conocerla, querían escribirle cartas, enviaron flores, recaudaron fondos para cubrir los gastos del hospital, ofrecieron ayuda a Martina, que durante tanto tiempo se sintió invisible. Ahora era un símbolo de amor, resistencia y perdón. Pero el tiempo no se detuvo, y la enfermedad tampoco en una mañana. Isadora se despertó con la enfermera a su lado, con los ojos húmedos. Se fue, tranquila, sin dolor. Justo después de escuchar tu voz en Isadora, soltó un grito ahogado y abrazó el cuerpo frío de su abuela. Lloró como si quisiera devolverla a la vida con la fuerza de su abrazo. No había más palabras, solo la certeza de que el mundo había perdido a un gigante, pero también la certeza de que su historia nunca moriría en el funeral. Había más desconocidos que familiares, seguidores, cuidadores, vecinos, adolescentes, que la conocían por vídeos. Todos querían despedirse de ella. Paola, su hija, leyó en voz alta una carta de Martina, escrita a mano con su caligrafía redonda y suave. Si estás leyendo esto, es porque ya partí. No llores por mí. Viví más en mis últimos meses que en los últimos 20 años. Agradezco a la vida y a Isadora por regalarme el mayo. Era tesoro en ser vista, ser escuchada. Perdono a quienes no supieron amarme como yo necesitaba. Y me libero aunque nadie espere a enfermar para vivir. Que nadie calle su dolor por miedo a incomodar. Si puedes, hazme un favor. Abraza a quien tengas cerca. Y no te olvides de ti, NCO. Ojos, uma multidão muda, unida por uma mulher simples, que em sua despedida finalmente foi aplaudida de pé. Martina empezó a sentir que el tiempo se le escapaba como el agua entre los dedos. En el hospital, los días se hacían eternos, pero las semanas pasaban volando. Isadora intentaba mantener el ánimo en alto. Llevaba libros, velas aromáticas, incluso una pequeña planta que colocaron en la ventana de la habitación. Para que sepas que aún creces, le decía, mientras colocaba el vaso de agua al lado. Martina sonreía, con ese gesto sereno que solo tienen quienes ya han hecho las paces con el mundo, pero por dentro, sabía que su cuerpo no resistiría mucho. A veces, cuando Isadora dormía, ella escribía cartas, una para cada hijo y una para cada nieto. Una especialmente para su esposo fallecido, y una última, para sí misma. Una madrugada, Martina despertó sobresaltada.
Soñó con la vieja casa del campo donde creció, con su madre cocinando al fuego de leña y su padre silbando desde el granero. Por un instante, creyó oler el pan recién horneado y sentir la brisa tibia del verano. Se incorporó lentamente en la cama, con dificultad, y miró a Isadora, dormida en la silla. Gracias, susurró con una voz tan baja que apenas fue un aliento. Gracias por devolverme la vida, aunque sea por poco tiempo. Esa noche escribió su última carta. No decía nombres, no hablaba de culpas, solo decía ansí alguna. ¿Ves? Te sentiste invisible. Recuerda que tu existencia ya es una luz en la oscuridad de alguien. No necesitas hacer ruido para ser eterno. Isadora notaba el cambio. Martín hablaba menos, comía menos, dormía más, pero aún así mantenía la mirada viva cuando ella le mostraba videos, cuando le leía comentarios, cuando le contaba que ya tenían casi 1 millón de seguidores. 1 millón de personas. ¿Me escucharon?, preguntó, entre incrédula y conmovida. 1 millón. Abuela Annie, contando. Fue entonces cuando Isadora decidió organizar algo especial en una videollamada en vivo, donde los seguidores pudieran enviar mensajes en tiempo real. El hospital permitió el evento bajo supervisión médica. La habitación se llenó de flores, luces suaves, cámaras discretas. Martina, con un pañuelo rojo en la cabeza y labios pintados con un suave color coral, parecía más viva que nunca. La transmisión comenzó desde Argentina, México, Chile, Perú, España, miles de personas conectadas solo para verla. Algunos lloraban, otros reían, muchos solo escuchaban en silencio. Nunca imaginé ser tan amada por gente que ni conozco, dijo Martina, mirando directo a la cámara. Pero ahora entiendo que las almas se reconocen más allá del tiempo y el espacio. Y en ese momento, una niña desde Colombia y apenas 11 años, dijo entre lágrimas: gracias, señora Martina. Por usted, abracé a mi abuelita y le dije que la amo. Fue demasiado. Martina llevó la mano al pecho y comenzó a llorar. Lágrimas que no venían de tristeza, sino de plenitud. Lágrimas de alguien que por fin sentía que su vida había tenido sentido. Esa noche durmió en paz, como no lo hacía en años. Días después, su salud colapsó. Ya no podía levantarse ni hablar. Pero aún apretaba la mano de Isadora cada vez que la sentía cerca. La familia, por fin, comenzó a visitar tarde, demasiado tarde. Hernán, el hijo mayor, llegó con los ojos vermelhos de vergonha, pedindo desculpas, sem conseguir olhar nos olhos da mãe. Paola sentou-se ao lado dela e sussurrou: fui uma filha ausente, mamá, perdão, perdão por não ver-te. Martina não respondeu, mas uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela os perdoará muito antes que eles pedissem. En sus últimos días, el personal del hospital permitió que Martina se alojara en una habitación con vista al jardín. Isadora decoró la habitación con fotos antiguas, notas de fans y flores, recogidas por los vecinos. En su último día, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de dorado, Martina susurró una sola frase: estoy lista, y luego se fue. En su funeral fue un evento que paralizó el barrio. Llegó gente de otros estados. Sus seguidores viajaron kilómetros solo para dejar una flor. Isadora dio un discurso, leyó la última carta y le hizo una petición al mundo: no dejen morir, en silencio a los suyos. No esperen al final para abrazar. La vida no se mide en años, sino en los gestos que dejamos atrás. A Martina se fue, pero quedó en miles de corazones. Se convirtió en símbolo, en legado, en espejo de tantas mujeres que dieron todo y recibieron tan poco. Su historia sigue viva, como prometió Isadora, en cada vídeo, en cada carta, en cada comentario, que dicen: yo también tenía una Martina en mi vida, y hoy le pedí perdón. A los pocos días del entierro de Martina, mientras el eco de los últimos abrazos aún vibraba en las paredes de su casa, Isadora regresó sola al cuarto de su abuela. Las sábanas aún olían a su perfume. La planta en la ventana seguía viva, como si se negara a aceptar la ausencia. Mientras recorría el lugar en silencio, algo llamó su atención. En una caja de madera, vieja, desgastada, oculta en el fondo del armario, la
sacó con cuidado. Al abrirla, encontró decenas de cartas amarradas con un listón rojo y un cuaderno de tapadura, cubierto de polvo. Era el diario de Martina. Empieza el día que lo conocí y termina el día que me dejé ir. Decía la primera página. Isadora comenzó a leer. Cada línea era un suspiro del pasado. La historia de Martina no era solo la de una mujer que había sido olvidada por su familia. Era la historia de una joven que había amado con una fuerza incontenible, que había renunciado a sus sueños para sostener a un hombre roto, que había criado a sus hijos en medio del miedo, la escasez y el silencio. El diario revelaba lo que nadie sabía, aunque su esposo, años atrás, había sido acusado injustamente de un delito grave. Martina había vendido sus pocas joyas, mentido a la policía, trabajado de noche en una lavandería clandestina. Todo para salvarlo. Y lo había logrado, pero aquel sacrificio jamás fue reconocido. Él vivió como si nada hubiera pasado. Y ese silencio fue el precio de su amor. En otro capítulo del diario, hablaba de los hijos, de cómo Hernán, a un niño, la miró a los ojos y le dijo que no quería parecerse al padre, de cómo Paola lloraba por las noches, escondida bajo las mantas, porque la casa siempre estaba llena de gritos y de platos rotos. Martina hizo de su cuerpo un escudo, contenía la rabia, el miedo, las lágrimas, para que sus hijos pudieran dormir tranquilos. Fui la muralla que los protegió del mundo. Pero nadie protegía mi alma, escribió Anne Isadora. No podía creer que esa mujer suave, dulce, silenciosa, había sido también una guerrera incansable. Sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por su fortaleza. Tristeza porque jamás pidió nada a cambio. El diario terminaba con una frase subrayada: no me arrepiento de haber amado, aunque me haya dolido cada parte del alma. Inspirada por esta revelación, Isadora decidió publicar fragmentos del diario en video. Pero no, como antes. Ahora, cada entrada sería narrada con una voz suave, con imágenes de la infancia de Martina, fotos reales y canciones que ella escuchaba. El proyecto se llamó Cartas di Mama y en pocas semanas se convirtió en un fenómeno. Miles de madres comenzaron a enviar sus propias cartas. Jóvenes se reconciliaron con sus abuelas, personas de lugares lejanos escribieron diciendo que finalmente habían comprendido a sus madres. La historia de Martina había sembrado una semilla de sanación en miles de hogares. Mientras tanto, Hernán y Paola luchaban con el peso de la culpa. Al leer el diario que les dejó su madre, lloraron como niños. Se sentaron juntos, tras años sin hablarse, y confesaron sus ausencias, su orgullo, su abandono. Hernán dejó el trabajo que odiaba y empezó a visitar residencias de ancianos para leerles a ancianos abandonados. Paola creó un grupo de apoyo para madres solteras. Si mi mamá pudo cargar con el mundo sin pedir nada, ¿cómo no voy a devolverle todo eso?, dijo On. Con cada nuevo video, la historia de Martina se entrelazaba con la vida de otra persona. Una mujer en Guatemala se reencontró con su madre después de 20 años. Un nieto en Bolivia reconstruyó la habitación de su abuela y grabó su voz cada noche. En Madrid, un hombre dejó de tomar su medicación para la depresión tras ver todos los videos y escribir su propia carta de despedida a su pasado. Martina ya no era una persona, era una memoria colectiva, un puente entre generaciones, un faro en la oscuridad de la prisa y la indiferencia. Isadora, que ahora tiene 18 años, fue invitada a dar conferencias, grabar documentales y escribir un libro, pero rechazó la atención pública. No soy la autora, solo soy la nieta de una mujer que vivió en silencio. Y ahora, su voz es más fuerte que nunca. En una entrevista, le preguntaron qué más había aprendido de su abuela. Ella pensó por un momento, miró a la cámara y dijo que el amor no grita, pero cuando es verdadero, nunca se olvida. En un día, mientras respondía mensajes de sus seguidores, Isadora recibió un correo electrónico inesperado. El remitente era Alberto, el exmarido de Martina, padre de sus hijos, con quien había vivido toda una vida de negación. Estaba vivo, vivía en un pequeño pueblo costero, solitario, y según el correo, lleno de arrepentimiento. No merezco perdón, pero necesito entender cómo fue que me amó tanto,
sin que yo lo mereciera. Isadora se quedó mirando ese mensaje durante días. No sabía qué hacer. Una parte de ella quería ignorarlo, otra quería gritar, pero la voz de su abuela resonó como un susurro tranquilo. Perdonar no es justificar, es soltar la cadena. Para poder andar, decidió visitarlo. El viaje fue largo, con el olor del mar y los recuerdos en el viento. Alberto era viejo, encorvado, con la mirada triste, lloró al verla. Tiene sus ojos, dice, tremendo, y su fuerza, respondió Isadora. Se sentaron frente al mar. Él habló de su pasado, de sus errores, de su vergüenza, de su cobardía. Dijo que cuando Martina lo vendió todo para salvarlo, nunca tuvo el valor de agradecerle. Mi Sentai, pequeño tan indigno de su amor que preferí huir emocionalmente. Isadora simplemente escuchó y al final le dio una copia del diario de su abuela. Dijo, no es para que te sientas peor, es para que entiendas que, incluso así, ella te eligió cada día. Alberto abrazó el cuaderno como si fuera su último atisbo de dignidad, y allí, en ese simple gesto, Isadora vio que incluso los corazones más duros pueden ablandarse ante la verdad. Semanas después, al regresar a la ciudad, Isadora decidió cumplir el último deseo no expresado de su abuela. Al final del diario, había un viejo mapa del asentamiento donde Martina había nacido, un pequeño pueblo en las montañas, con casas de barro y calles de piedra. Allí vivió hasta los 12 años, antes de mudarse a la capital con sus padres. Isadora sintió que tenía que ir allí. Tenía que aprender sobre las raíces de la mujer que le había cambiado la vida. Al llegar al pueblo, la recibieron mujeres mayores que aún recordaban a Martencita, la de las trenzas anchas. Le contaron historias, le mostraron fotos. Una de ellas le regaló un viejo collar con un colgante de piedra azul. Tu abuela dejó esto cuando se fue. Dijo que volvería algún día. Isadora lloró al tocar el collar. Sintió que, de alguna manera, Martina estaba allí, sentada en el porche, riendo entre los limoneros, caminando descalza entre las piedras. En Is pueblo, Isadora decidió plantar un árbol en honor a su abuela, una magnolia, y junto a ella una pequeña placa de madera con una frase de su diario. Fui niña, fui mujer, fui sombra, pero al final fui luz. Pasaron los años. Isadora publicó un libro con todas las cartas, vídeos y cuentos que su abuela inspiró. Se convirtió en referente en proyectos de memoria afectiva, creando espacios de escucha para personas mayores, talleres de cartas entre nietos y abuelos, y grupos de discusión en escuelas, e incluso con su creciente fama, siempre decía lo mismo: todo lo que soy, lo soy por ella, y todo lo que hago, lo hago para que ninguna abuela muera sin haber sido amada. En un evento en la UNGUR, donde fue reconocida como joven influencer con impacto social, subió al escenario luciendo el collar de piedra azul. El público guardó silencio. Tomó el micrófono, respiró hondo y dijo: no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de una mujer que el mundo ignoró, hasta que decidió contar su historia, y ahora esa historia ha salvado miles de almas en ovación de pie. Y al fondo, una imagen en la pantalla: Martina, sonriendo, a la ventana, con una taza de té en las manos y la mirada serena de quien sabe que, por fin, no la han olvidado. Los mensajes comenzaron a llegar desde todos los rincones del mundo, trayendo consigo testimonios de vida que transformaban el dolor en esperanza. Una joven llamada Camila, de Buenos Aires, escribió que casi había decidido acabar con todo, cansada de sentirse invisible en su propia casa. Pero al descubrir las historias de Martina y las cartas de Isadora, encontró la fuerza para seguir adelante. No estoy sola, decía en su mensaje, y ahora sé que mis palabras pueden salvar a alguien más. Su historia se volvió viral, y miles de jóvenes comenzaron a compartir sus propias luchas y victorias, creando una comunidad de apoyo que trascendía fronteras. Otra carta que conmovió profundamente a Isadora fue la de María, una madre soltera de Medellín, que había perdido la comunicación con sus hijos adolescentes tras un divorcio doloroso. Inspirada por el ejemplo de Martina,
decidió escribirles una carta abierta, pidiendo perdón por sus errores y expresando su amor incondicional. La respuesta de sus hijos fue un puente hacia la reconciliación, y juntos comenzaron a reconstruir lo que parecía irremediablemente perdido. Gracias a ustedes, a Martina y a Isadora, aprendí a no rendirme nunca, escribió Mariana. Isadora se sentía plena, pero consciente de que el legado debía continuar. Su propia hija, Lucía, ahora adolescente, había crecido escuchando las historias de su bisabuela y viendo cómo el amor podía cambiar el mundo. Lucía comenzó a documentar sus propias experiencias, narrando la historia desde una nueva perspectiva, combinando el pasado con el presente y preparando así la llegada de una nueva generación comprometida con la memoria y el cuidado familiar. En uno de los eventos más emotivos, Lucía subió al escenario con lágrimas en los ojos y dijo: "A mi bisabuela Martina nos enseñó que no importa cuán difícil sea la vida, siempre hay espacio para el amor y el perdón. Y yo quiero que todos sepan que sus historias nunca morirán, porque ahora somos nosotros quienes las llevamos adelante". Así, entre lágrimas y sonrisas, la historia de Martina se convirtió en un faro eterno, un recordatorio de que el amor verdadero trasciende el tiempo, las ausencias y las heridas, que aunque la vida pueda ser injusta, siempre queda la posibilidad de sanar, de perdonar y de amar con toda el alma. Los días en el pequeño pueblo donde Martina pasó su infancia parecían conservar la magia de tiempos olvidados. Isadora, aún con el cuaderno en sus manos, sentía que cada palabra escrita por su abuela cobraba vida entre esas calles de piedra y tierra. Recordaba el relato de una joven Martina, de apenas 12 años, quien corría descalza por los campos, soñando con un futuro más allá de las montañas que abrazaban su hogar. Allí, en ese lugar sencillo, la valentía de una niña que enfrentaba la pobreza y el abandono comenzaba a forjar el carácter de una mujer que nunca se rendiría. La historia del sacrificio por amor no terminó con el regreso de Isadora a la ciudad. En una serie de cartas que Martina dejó ocultas en ese diario, se revelaban detalles profundos de su relación con Alberto, un hombre marcado por sus propios demonios y errores. Aunque la injusticia y el silencio habían sido compañeros constantes, el amor verdadero persistía, escondido en gestos pequeños, en miradas cómplices, en promesas susurradas a medianoche. Isadora decidió compartir estas cartas con el mundo, mostrando que el amor, aunque imperfecto, tiene el poder de transformar vidas y redimir almas. Al expandir la narrativa, surgieron testimonios inesperados, al familiares distantes que se reencontraron, hijos que aprendieron a valorar a sus madres, y abuelas que, inspiradas por Martina, comenzaron a contar sus propias historias. La comunidad virtual creada en torno a Kashtaus, Jimauma, se convirtió en un refugio donde se honraba la memoria, se promovía la empatía y se celebraba la resiliencia humana. La joven Lucía, Nita do Isadora, tomó el testigo con fervor. En sus vídeos, mezclaba recuerdos con reflexiones actuales, buscando conectar generaciones y fomentar un diálogo sincero sobre la importancia de expresar el amor antes de que sea demasiado tarde. Su voz, fresca y auténtica, resonaba entre miles de jóvenes que encontraban en ella una inspiración para valorar a sus familias y romper ciclos de dolor entre flashbacks detallados y momentos de intensa emoción. La historia de Martina se fue desplegando como un mosaico de vida y esperanza. Cada capítulo, cada carta, cada lágrima y sonrisa construían un puente entre el pasado y el futuro, invitando a los espectadores a reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. El sol comenzaba a descender lentamente sobre el pueblo cuando Martina, aún niña, se sentó en la orilla del río. Sus pies descalzos rozaban el agua fría, mientras su mirada se perdía en el horizonte montañoso. Recordaba la promesa que se había hecho a sí misma: algún día, aunque fuese la última, rompería el ciclo de dolor y abandono que había marcado a su familia durante generaciones. Aquel día, sin saberlo, estaba sembrando la semilla de la esperanza que años después germinaría en Isadora y Lucía. En los recuerdos
se entrelazaban con la realidad de su vida adulta, las jornadas interminables en la lavandería clandestina, donde trabajaba hasta la madrugada para reunir el dinero necesario para pagar la fianza de Alberto, su esposo injustamente acusado. La fatiga en sus ojos no lograba ocultar la determinación que la mantenía firme ante la adversidad. A pesar del desgaste físico y emocional, Martina encontraba en sus hijos el motor para seguir adelante, aunque sabía que la distancia emocional entre ellos era un abismo difícil de salvar en una noche. Al regresar a casa, encontró a Hernán llorando en silencio. Sin palabras, se sentó a su lado y lo abrazó con ternura, dejando que la calidez de su cuerpo le diera la fuerza que tanto necesitaban ambos. No estás solo, le susurró. Juntos podemos sanar cualquier herida. Esa simple frase fue el inicio de un lento proceso de reconciliación que, aunque marcado por dificultades, comenzó a deshacer los nudos del pasado. En la relación con Paola también enfrentó sus propios retos. La joven, cargada de resentimientos y miedos, encontraba difícil expresar sus sentimientos, pero gracias a la paciencia y el amor incondicional de Martina, poco a poco aprendió a confiar y abrir su corazón. En una carta que Martina dejó para ella, escribió: Anne, eres más fuerte de lo que imaginas y mereces ser feliz sin miedo. Mientras tanto, Isadora documentaba cada paso de esta historia, convencida de que mostrar la vulnerabilidad también era un acto de valentía. Sus vídeos se volvieron un espacio seguro para quienes buscaban consuelo y comprensión. Historias como la de Camila y María inspiraban a cientos de personas a reencontrarse con sus seres queridos y a enfrentar sus propios dolores con esperanza y amor. La semilla plantada por Martina, regada con lágrimas y abrazos, florecía en un legado que trascendía el tiempo y el espacio. A través de sus cartas y recuerdos, ella seguía enseñando que, aunque el dolor es inevitable, el amor tiene el poder de sanar y transformar incluso las heridas más profundas. En los días de Martina en la lavandería clandestina eran agotadores, pero llenos de una silenciosa resistencia. Entre el ruido de las máquinas y el olor a detergente, ella tejía sueños en voz baja. Recordaba cuando, aún joven, soñaba con estudiar, viajar y vivir una vida lejos de las sombras que la rodeaban. Pero la realidad era otra. Debía mantenerse firme para salvar a su esposo y proteger a sus hijos. Una noche, mientras doblaba montones de ropa mojada, recibió una carta del juez anunciando que el caso de Alberto se había cerrado, pero que él debería presentarse a una audiencia. Martina sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que la batalla no había terminado, pero que su sacrificio había dado frutos en casa. La tensión era palpable. Hernán, cada vez más distante, evitaba las conversaciones sobre su padre. Paola, por otro lado, intentaba mantener la paz, aunque sus ojos delataban una tristeza profunda. Martina, con paciencia infinita, organizaba pequeñas cenas para intentar unir a su familia. Una noche, durante una de estas cenas, Hernán estalló en lágrimas y confesó: Tengo miedo, mamá, miedo de perderte y quedarme solo. Martina lo abrazó, con el corazón roto, pero lleno de esperanza. No estarás solo, hijo, siempre estaremos juntos, aunque a veces no lo parezca. Isadora, desde su habitación, escuchaba esas palabras y sentía que el legado de su abuela era también un llamado a la unidad y la sanación. Cada día documentaba un fragmento más, una conversación, un gesto de amor que pudiera inspirar. Sus seguidores crecían, y con ellos, las historias que llegaban desde distintas partes del mundo, cada una con su propia carga de dolor y esperanza. Un día, recibió un mensaje especial de una mujer llamada Ana, que contaba cómo, gracias a las cartas de Martina, había encontrado el valor para reconciliarse con su madre enferma. Me enseñaron que nunca es tarde para decir te quiero, escribió. Isadora lloró al leerlo y decidió incluir ese testimonio en su siguiente video, acompañado por la voz de Martina, narrando un fragmento del diario. La historia seguía desplegándose, cada capítulo revelando no solo la vida de Martina, sino también la fuerza transformadora del amor
y el perdón. En un mundo donde tantas voces se pierden en el ruido, la de Martina brillaba como un faro para quienes necesitaban encontrar su camino hacia la esperanza. El amanecer iluminaba la pequeña cocina donde Martina preparaba el desayuno para sus hijos. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con los recuerdos que parecían danzar entre las paredes gastadas. Recordaba con nostalgia sus propios años de infancia, las tardes jugando en el patio de la casa antigua, y las canciones que su madre le cantaba para ahuyentar el miedo. Aquellos tiempos le parecían lejanos, casi irreales, frente a la realidad que ahora enfrentaba una vida llena de sacrificios, silencios y un amor que nunca encontró su voz plena. Un día, mientras escribía en su diario, Martina decidió plasmar sus más profundos pensamientos y sentimientos. Cada palabra era un grito contenido, una confesión que nunca se atrevió a compartir en voz alta. Hablaba de sus sueños truncados, de las veces que lloró en la soledad de la noche y de la esperanza que siempre mantuvo viva para sus hijos. En una de esas páginas, escribió: si algún día alguien lee esto, que sepa que el amor, aunque silencioso, es la fuerza más poderosa que existe en sus hijos. Aunque distantes en algunos momentos, comenzaron a descubrir la profundidad de esa mujer que tanto habían dado por sentada. Hernán, en una noche de insomnio, encontró el diario escondido bajo el colchón. Leyó cada página con atención, sintiendo que con cada palabra su madre le revelaba un mundo desconocido. Lloró en silencio, arrepentido por no haber estado más presente. Al día siguiente, buscó a Paola y juntos decidieron cambiar el rumbo de sus vidas, reconectando con el legado de amor y sacrificio que Martina les había dejado a Isadora. Por su parte, continuó con su misión de llevar la historia de su abuela a cada rincón del mundo. Organizó encuentros virtuales donde personas compartían sus propias experiencias de abandono, reconciliación y esperanza. En una de esas sesiones, una joven llamada Camila relató cómo, tras años de distancia, logró reencontrarse con su madre gracias al ejemplo de Martina. Su testimonio emocionó a todos los presentes y se convirtió en un símbolo de que nunca es tarde para sanar heridas. En la comunidad que creció alrededor de Cartas de Mamá, se convirtió en un espacio sagrado, donde las generaciones podían dialogar, aprender y perdonar. Las historias de Martina y sus seguidores se entrelazaban, creando una red de amor y comprensión que trascendía fronteras y culturas. Con el tiempo, Isadora publicó un libro que recopilaba las cartas, relatos y testimonios que había reunido. El libro se convirtió en un bestseller, inspirando a miles de personas a valorar y cuidar a sus seres queridos antes de que fuera demasiado tarde. En una entrevista, Isadora expresó: mi abuela me enseñó que la verdadera grandeza está en la humildad y en el amor silencioso que damos cada día. Mientras tanto, Lucía, la hija de Isadora, crecía escuchando esas historias y sintiendo en su corazón el peso y la belleza de un legado que debía continuar. Decidió estudiar psicología para ayudar a familias a reconectar y sanar, llevando el mensaje de Martina a nuevas generaciones, con pasión y dedicación. A la historia de Martina, que comenzó en un pequeño pueblo lleno de sombras, se transformó en una luz que iluminó vidas en todo el mundo. Su voz, aunque ya no resonaba en el mundo físico, seguía viva en cada carta, en cada lágrima y en cada abrazo que sus historias inspiraban. Los años transcurrían y el legado de Martina crecía sin pausa. En cada rincón donde su historia era contada, una semilla de esperanza florecía, tocando corazones y cambiando destinos. Isadora, ahora una joven mujer, seguía firme en su misión, expandiendo el proyecto Cartas de Mamá para alcanzar no solo países latinos, sino también audiencias en Europa, Asia y América del Norte. En cada video, cada carta narrada era un llamado a la acción, una invitación a detenerse y valorar lo que muchas veces damos por sentado: el amor y la presencia de quienes nos rodean. Una ciudad pequeña de México, Ana, una mujer que había perdido contacto con su madre durante años debido a rencores,
y malentendidos. Encontró en la historia de Martina la fuerza para hacer las paces. Con lágrimas en los ojos, tomó el teléfono y marcó el número que había guardado, temiendo el rechazo, pero esperando un milagro. La llamada fue breve, pero llena de emociones en risas, llantos y promesas de reencontrarse. Esa historia se volvió viral y Ana decidió contarla en un video que superó los millones de vistas, inspirando a Mais a dar el primer paso hacia la reconciliación. Mientras tanto, Lucía, la bisnieta de Martina, ahora adolescente, asumía con orgullo el legado familiar. Con una voz fresca y llena de pasión, narraba las cartas que su madre y su abuela habían dejado. A través de sus videos, hablaba directamente a los jóvenes, recordándoles que el amor no entiende de tiempos ni de edades, y que cada día es una oportunidad para sanar, perdonar y amar. Lucía comenzó a organizar talleres en colegios y comunidades, donde jóvenes podían expresar sus emociones y aprender a cuidar a sus familias con empatía y respeto. En una de esas charlas, una joven llamada Sofía compartió cómo, gracias al legado de Martina, había encontrado el valor para perdonar a su padre ausente y reconstruir su relación. Su testimonio emocionó a todos y reforzó el impacto de la historia que atravesaba generaciones, recordándonos que, aunque la vida esté llena de desafíos, el amor puede abrir caminos imposibles. El proyecto Cartas de Mamá no solo era un homenaje a una mujer que luchó en silencio, sino un movimiento que había unido a miles de personas en torno a la importancia de valorar a quienes amamos antes de que sea demasiado tarde. Martina, con su historia, enseñó que el verdadero legado no son las posesiones ni el reconocimiento, sino las huellas invisibles que dejamos en el corazón de los demás. Así, la voz de una mujer humilde y valiente continuó resonando, transformando el dolor en esperanza y el olvido en memoria. Porque, al final, como ella misma escribió en su diario, el amor verdadero no muere, vive en cada gesto, en cada recuerdo, en cada abrazo que damos y recibimos. Con el paso del tiempo, la historia de Martina trascendió no solo las fronteras geográficas, sino también las barreras del tiempo. Su legado se convirtió en un símbolo de resiliencia, amor incondicional y la importancia de la familia. Isadora y Lucía continuaron difundiendo sus cartas y relatos, creando nuevas formas de conectar con las audiencias a través de podcasts, documentales y encuentros presenciales que reunían a personas de todas las edades para compartir sus propias historias de sanación y perdón. En una ocasión especial, Isadora organizó un evento en un auditorio colmado de gente, donde se proyectaron testimonios de aquellos que habían sido tocados por la historia de Martina. Entre los asistentes, una mujer mayor tomó el micrófono y, con voz entrecortada por la emoción, narró cómo gracias a ese legado logró reconciliarse con su hija después de décadas de silencio. Martina me enseñó que nunca es tarde para amar y pedir perdón, dijo, mientras lágrimas corrían por sus mejillas a Lucía. Al ver ese momento, comprendió que el esfuerzo de su familia había dado frutos más allá de lo imaginable. Sentía que llevaba sobre sus hombros no solo una historia, sino una misión sagrada, a mantener viva la llama del amor que Martina había encendido con su vida y sus palabras. Con determinación, decidió estudiar comunicación social para poder llegar a más personas y seguir transmitiendo ese mensaje vital. En los años siguientes, Cartaos de Mamá se convirtió en una red global que promovía talleres de escritura terapéutica, espacios para el diálogo intergeneracional y campañas para prevenir el abandono y la violencia familiar. Isadora y Lucía colaboraron con organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de los ancianos, llevando la historia de Martina como ejemplo de dignidad y lucha. En una entrevista final, Isadora expresó con voz firme y llena de emoción: Martina no solo fue mi abuela, fue la luz que iluminó el camino de muchas personas. Su historia es la prueba de que, aunque la vida pueda ser dura y a veces injusta, el amor y la esperanza siempre encuentran la manera de florecer y, así,
La historia de Martina, que comenzó en la humildad y el silencio, se transformó en un canto eterno a la vida, al perdón y al poder del amor que trasciende generaciones. Porque en cada carta escrita, en cada lágrima derramada y en cada abrazo compartido, vive su alma, recordándonos que nunca estamos solos y que siempre hay espacio para sanar el invierno. Llegó al pueblo con un manto blanco que cubría las calles empedradas y las casas antiguas. Isadora, envuelta en un abrigo grueso, caminaba lentamente hacia la plaza central, donde un grupo de vecinos se reunía para celebrar una ceremonia en honor a Martina. Habían plantado la magnolia años atrás. Sus ramas florecían con fuerza, simbolizando la vida que continuaba creciendo a pesar de las adversidades. El alcalde tomó la palabra, destacando la importancia de recordar a quienes, como Martina, con su fortaleza y amor incondicional, habían dejado una huella imborrable en la comunidad. Su historia nos enseña que el verdadero valor está en la empatía, en la capacidad de cuidar y perdonar, dijo, mientras los asistentes asentían con emoción. Isadora observaba las flores danzar suavemente con el viento y sintió, por un instante, la presencia de su abuela cerca, como un susurro cálido que le recordaba que su labor no había terminado. Lucía, a su lado, tomó su mano y juntas lanzaron al aire un puñado de pétalos, simbolizando la continuidad de un legado que se extendía más allá del tiempo y el espacio. Aquella noche, al regresar a casa, Isadora abrió el diario una vez más y leyó una de las últimas entradas de Martina K. Vida es un poema que merece ser leído con amor. No dejes que el silencio apague las palabras que aún están por decirse. Con el corazón lleno, Isadora apagó la luz y cerró los ojos segura de que, aunque el cuerpo de Martina ya no estuviera, su espíritu viviría para siempre en cada gesto de amor que sus descendientes y seguidores compartieran. A los años siguientes, fueron testigos de una creciente movilización en torno al legado de Martina. Organizaciones comunitarias y gubernamentales se unieron para crear programas de apoyo a ancianos y familias en riesgo de abandono, inspirados por la historia que había conmovido a millones. Isadora y Lucía participaron activamente en estas iniciativas, colaborando en la creación de talleres de memoria y empatía, donde se enseñaba a valorar y cuidar a quienes muchas veces son invisibilizados. En uno de esos talleres, una joven madre compartió cómo, gracias a las historias de Martina, había decidido no repetir los errores del pasado y criar a sus hijos con amor y respeto. Me hizo entender que el amor no siempre es perfecto, pero es lo que da sentido a la vida, dijo, mientras las demás personas asentían conmovidas. Mientras tanto, Lucía continuaba creciendo, aprendiendo y formando su propio camino. Su pasión por la comunicación y el servicio la llevó a crear una plataforma digital dedicada a compartir historias de vida y resiliencia, donde personas de todas las edades podían contar sus experiencias y encontrar apoyo. La influencia de Martina estaba presente en cada rincón de ese proyecto, que rápidamente ganó seguidores y reconocimiento en Isadora. Por su parte, comenzó a escribir un libro que recopilaba no solo las cartas de su abuela, sino también los testimonios de quienes habían sido impactados por su historia. Era un trabajo que demandaba tiempo y emoción, pero que sabía era necesario para preservar y expandir el legado. En una entrevista para un importante medio internacional, Isadora resumió el impacto de aquella mujer humilde que había luchado. En silencio, Martina nos enseñó que cada gesto de amor cuenta, que nunca es tarde para perdonar y que, aunque el dolor sea parte de la vida, también lo es la esperanza. Su historia es un llamado a todos para valorar y cuidar a quienes amamos, antes de que sea demasiado tarde. El legado de Martina seguía vivo, no solo en las palabras escritas o en los videos compartidos, sino en cada corazón que se atrevía a amar con valentía y sinceridad. Con el paso del tiempo, la historia de Martina se integró profundamente en las comunidades donde sus relatos resonaban. En colegios, centros comunitarios y hogares, se crearon espacios dedicados a compartir y preservar memorias familiares
inspirados por el proyecto Cartaos Jimauma. Isadora y Lucía visitaban estos lugares con frecuencia, ofreciendo charlas y talleres que fomentaban la expresión emocional y el fortalecimiento de los lazos familiares. Una de las iniciativas más exitosas fue la creación de un programa intergeneracional que unía a jóvenes y ancianos a través de la escritura de cartas. Este proyecto no solo promovía la comunicación, sino que también ayudaba a sanar heridas antiguas y a construir puentes de comprensión y afecto. Historias de reconciliación y perdón surgían con cada encuentro, alimentando la esperanza y reafirmando la importancia del amor como motor de la vida. En paralelo, Lucía avanzaba en sus estudios y comenzó a colaborar con organizaciones internacionales que trabajaban en la prevención del abandono y la violencia familiar. Su compromiso era evidente, y su pasión por continuar el legado de su bisabuela la impulsaba a buscar nuevas formas de llegar a quienes más lo necesitaban. Isadora, por su parte, continuó escribiendo y divulgando. Su libro se convirtió en una obra de referencia para quienes buscaban comprender la complejidad del amor familiar y la importancia de la memoria afectiva. Participó en conferencias y seminarios, compartiendo la historia de Martina como ejemplo de lucha, resiliencia y esperanza. Una noche, en una de esas conferencias, Isadora recordó las palabras de su abuela: el amor verdadero no muere, vive en cada gesto y en cada recuerdo. Conmovida, concluyó su intervención diciendo: que la historia de Martina nos inspire a todos a amar sin miedo, a perdonar sin condiciones y a valorar cada momento con quienes amamos. El eco de esas palabras resonó en el auditorio, dejando una huella imborrable en quienes las escucharon. Y así, la vida de una mujer sencilla y valiente continuó iluminando caminos, recordándonos que el amor, aunque silencioso, es la fuerza más poderosa que existe. A la vida seguía su curso y el legado de Martina continuaba expandiéndose, tocando corazones en lugares inesperados. En un pequeño pueblo de Centroamérica, un grupo de mujeres jóvenes organizó un encuentro para compartir sus propias historias de superación. Inspiradas por las cartas y videos de Isadora, aquella reunión se convirtió en un espacio seguro donde se podían hablar de miedos, esperanzas y heridas sin temor al juicio, fortaleciendo así el tejido social y familiar de la comunidad. Mientras tanto, en una ciudad cosmopolita del norte, un hombre mayor decidió escribir una carta a su hija, después de décadas de silencio y distancia. Inspirado por las historias que había visto en Cartaos Jimauma, decidió dar el primer paso hacia la reconciliación. Su gesto generó una cadena de actos similares entre sus amigos y familiares, demostrando que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Lucía, ahora joven adulta, comenzó a desarrollar proyectos educativos que integraban la escritura emocional como herramienta de crecimiento personal y comunitario. En sus talleres, jóvenes y adultos aprendían a expresar sus sentimientos, a perdonar y a construir relaciones más saludables, replicando así el impacto positivo de su bisabuela Martina Isadora. En sus múltiples viajes, siempre llevaba consigo el diario original de Martina, como un símbolo tangible de la fuerza que una mujer puede tener para transformar vidas con su amor silencioso. En cada lugar que visitaba, compartía aquella historia, recordando a todos que detrás de cada persona hay un mundo de sacrificios y sueños que merece ser escuchado y valorado en un emotivo evento de cierre del año. Isadora y Lucía reunieron a cientos de personas en un auditorio lleno, donde proyectaron un documental que narraba la vida de Martina, sus luchas y triunfos, y el impacto que su historia había tenido en miles de vidas. Entre aplausos y lágrimas, dejaron claro que el amor, la empatía y la memoria son fuerzas capaces de cambiar el mundo. Así, la voz de Martina, que comenzó como un susurro en un pequeño pueblo, se convirtió en un canto eterno de esperanza y amor, recordándonos que nunca es tarde para sanar, perdonar y amar con todo el corazón. Con el tiempo, la influencia de Cartaos Jimauma
se expandió hacia espacios donde la memoria y el amor parecían olvidados. En hogares de ancianos, centros de rehabilitación y escuelas, las cartas de Martina y las historias compartidas por Isadora y Lucía se convirtieron en herramientas de transformación. Y los testimonios se multiplicaban, mostrando cómo el poder de la palabra escrita y el reconocimiento del pasado podían sanar heridas profundas y reconstruir vínculos rotos. Una joven que había perdido a su madre en circunstancias difíciles escribió a Isadora contando cómo, gracias a la historia de Martina, encontró el valor para seguir adelante y ayudar a otros jóvenes en situaciones similares. Sus palabras resonaban con la fuerza de quien ha encontrado luz en medio de la oscuridad, recordándonos que el legado de una sola vida puede inspirar a muchas más. Ann Lucía, comprometida con esa misión, comenzó a coordinar programas de mentoría para jóvenes en riesgo, buscando que su voz y la historia de su bisabuela fueran un faro que guiara a quienes enfrentan desafíos emocionales y familiares. Su trabajo fue reconocido internacionalmente y ella misma se convirtió en una voz influyente en temas de salud mental y bienestar familiar. Isadora, siempre con la memoria de su abuela en el corazón, continuó escribiendo y compartiendo, recordándonos en cada intervención que el amor es la fuerza más poderosa y que, aunque el tiempo pase, las huellas que dejamos en los demás pueden ser eternas. En una última reflexión pública, expresó: Martina nos enseñó que, aunque el camino sea difícil, nunca estamos solos. Su vida es la prueba de que el amor puede superar el olvido, el dolor y la ausencia. Y así, la historia de Martina, tejida con sacrificios, silencios y un amor infinito, se convirtió en un legado vivo, un puente entre generaciones y un recordatorio constante de que, en el fondo de cada corazón, siempre hay espacio para sanar, perdonar y amar. El legado de Martina continuó creciendo a través de las voces que Isadora y Lucía inspiraron a lo largo de los años, en una comunidad rural donde las tradiciones parecían estar desvaneciéndose. Un grupo de ancianos comenzó a reunirse semanalmente para compartir sus historias de vida, acompañados por jóvenes que escuchaban atentos y aprendían la importancia del respeto y la memoria. Este intercambio intergeneracional fue un tributo vivo a la enseñanza de Martina, que cada historia importa y que cada persona merece ser escuchada. En Isadora, consciente de la necesidad de mantener viva esa conexión entre generaciones, trabajó junto a expertos para crear un archivo digital que recopilaba cartas, fotos y testimonios de miles de personas alrededor del mundo. Este archivo se convirtió en un recurso invaluable para investigadores, educadores y familias que buscaban preservar y honrar sus propias historias, fomentando así una cultura de empatía y reconocimiento. A Lucía, por su parte, tomó la iniciativa de llevar el mensaje a plataformas innovadoras, creando podcasts y contenidos multimedia que abordaban temas como el perdón, la resiliencia y el amor en tiempos difíciles. Su objetivo era claro: llegar a las nuevas generaciones con un lenguaje cercano y auténtico, para que nunca olvidaran la importancia de cuidar sus relaciones y valorar a sus seres queridos. En uno de sus proyectos más ambiciosos, Lushra, un encuentro internacional de familias, donde se compartieron experiencias, talleres y momentos de reflexión. Durante la ceremonia de clausura, Isadora tomó la palabra y, con voz emocionada, recordó las palabras de su abuela Martina: no importa cuán difícil sea el camino, el amor siempre encuentra la manera de abrirse paso. Que este legado sea una luz que guíe nuestras vidas y que nunca dejemos de amar y perdonar. Las palabras resonaron con fuerza en el auditorio, marcando el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, donde el amor y la memoria seguían siendo protagonistas. Así, la historia de Martina, tejida con sacrificios y amor silencioso, se convirtió en un faro eterno que ilumina el camino de quienes buscan sanar, amar y construir un futuro mejor para las próximas generaciones. Con el tiempo, las cartas de Martina comenzaron a convertirse en un símbolo de esperanza y sanación. Cada mensaje, cada historia,
compartida por Isadora y Lucía, inspiraba a Miles a mirar sus propias vidas con nuevos ojos, a valorar cada momento y a entender que el amor verdadero reside en la perseverancia, el perdón y la dedicación diaria. En pequeñas comunidades, personas que nunca se habían conocido sentían una profunda conexión gracias a esas palabras que atravesaban fronteras y generaciones. Isadora, consciente de la fuerza transformadora de este legado, dedicó a recopilar testimonios, organizar encuentros y producir documentales que narraban no solo la vida de su abuela, sino también las historias de quienes se encontraron en Kashtaos Shimauma, un refugio para sus propias heridas. Cada proyecto era un tributo al poder del amor silencioso que Martina había encarnado. Mientras tanto, Lucía, con su espíritu joven y comprometido, continuaba ampliando el alcance del movimiento a través de redes sociales, charlas motivacionales y colaboraciones con organizaciones dedicadas al bienestar emocional. Llevaba el mensaje a públicos cada vez más amplios. Para ella, el legado no era solo una historia del pasado, sino una guía para construir relaciones sanas y duraderas en el presente y futuro. En una entrevista internacional, Isadora compartió una reflexión profunda. Martina nos enseñó que el amor no siempre se expresa en grandes gestos, sino en las pequeñas acciones diarias, en el silencio compartido, en el cuidado constante. Su historia es un recordatorio de que, aunque el camino pueda ser difícil, siempre hay espacio para la esperanza y el perdón. Así, la voz de una mujer humilde y valiente seguía resonando en el corazón de miles, convirtiéndose en un faro que iluminaba las sombras y ofrecía un camino hacia la reconciliación, la sanación y el amor verdadero. En las cartas y relatos que Martina dejó, no solo se transformaron en un símbolo para su familia, sino que se convirtieron en un verdadero movimiento social que tocó innumerables vidas. En las escuelas, profesores incorporaron sus historias en las clases para enseñar valores como la empatía, el respeto y la importancia de la familia. En hospitales y centros de apoyo se usaron como herramientas terapéuticas para acompañar a quienes enfrentaban pérdidas o dificultades emocionales, mostrando que compartir el dolor también puede ser un camino hacia la sanación. Isadora y Lucía trabajaron incansablemente para que el legado de Martina llegara a cada rincón, donde hiciera falta una palabra de aliento y un ejemplo de perseverancia. Organizaron exposiciones, talleres y conferencias y colaboraron con expertos en salud mental y educación para fortalecer el impacto de sus mensajes. Su compromiso fue reconocido internacionalmente y su historia fue inspiración para proyectos similares en otros países. Mientras tanto, en el seno de su familia, Lucía asumió un papel fundamental como puente entre generaciones. Con delicadeza y amor, ayudó a sanar heridas antiguas y fomentó un ambiente donde la comunicación y el respeto eran pilares esenciales. En sus propias palabras, la historia de Martina me enseñó que el amor no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. El tiempo pasó y la influencia de aquella mujer que enfrentó el cáncer y las adversidades con una fuerza silenciosa se hizo cada vez más fuerte. Su vida, sus palabras y su ejemplo se convirtieron en un faro para todos aquellos que buscan superar el dolor, abrazar el perdón y construir relaciones basadas en el amor genuino y la comprensión profunda. Así, la historia de Martina sigue viva, latiendo en cada carta escrita, en cada abrazo dado, en cada corazón que se abre al amor sin condiciones, recordándonos que, aunque la vida pueda ser frágil, la fuerza del amor es eterna con el transcurrir de los años. El legado de Martina se convirtió en un emblema de esperanza y fortaleza para comunidades enteras. Su historia trascendió el ámbito familiar y se integró en programas educativos y sociales, donde se promovía la importancia del amor, la empatía y el cuidado hacia los ancianos, quienes muchas veces son invisibilizados. En cada rincón donde se compartía su historia, se sembraba una semilla de cambio, un llamado a la acción que inspiraba a las personas a construir vínculos más sólidos y significativos.
Isadora y Lucía, conscientes de la responsabilidad que habían asumido, siguieron trabajando con pasión y dedicación para que la voz de Martina nunca se apagara. Organizaron congresos internacionales, publicaron investigaciones y desarrollaron materiales pedagógicos que llegaron a miles de docentes, psicólogos y trabajadores sociales. Cada testimonio recopilado enriquecía el mosaico de historias que reflejaban la complejidad y la belleza del amor familiar en sus distintas formas. En una de las conferencias más emotivas, Isadora compartió una carta inédita de Martina, en la que ella expresaba: aunque el cáncer me arrebató la salud, nunca pudo quitarme la esperanza ni el amor que llevo en el alma. Que mis palabras sirvan para que otros no se sientan solos, que encuentren en la familia y el perdón la fuerza para seguir adelante. Lucía, conmovida, añadió: este legado no es solo nuestra historia, es la historia de todos aquellos que luchan en silencio, que aman sin condiciones y que buscan la reconciliación como camino hacia la paz interior. El impacto fue profundo, y muchas personas encontraron en esas palabras el aliento que necesitaban para enfrentar sus propias batallas. Así, la voz de Martina, a través de sus cartas y de quienes la honraban, seguía tocando vidas, transformando el dolor en amor y la ausencia en presencia eterna. La historia de Martina, impregnada de sacrificio y amor incondicional, continuó floreciendo en cada rincón donde fue contada. A medida que las generaciones pasaban, su legado se adaptaba y se fortalecía, recordándonos que, aunque la vida esté llena de desafíos, el amor y la esperanza son fuerzas invencibles que pueden transformar incluso las circunstancias más obscuras. Isadora y Lucía, con el corazón lleno de gratitud, se convirtieron en guardianas incansables de esa historia, dedicando sus vidas a compartir el mensaje de que nunca es tarde para sanar, perdonar y amar profundamente. Los testimonios de quienes encontraron en Costaros de Mahoma un refugio para sus propias heridas multiplicaban el impacto del legado. Historias de reconciliación, de perdón y de reencuentro surgían desde distintos países, mostrando que las emociones y las experiencias humanas son universales y que el amor trasciende fronteras. La comunidad creada alrededor de estas narrativas se convirtió en una red de apoyo y comprensión, un espacio donde cada voz era valorada y cada historia tenía un lugar en eventos y conferencias. Isadora y Lucía compartían su experiencia, y la de Martina con una autenticidad que conmovía a todos los presentes. Sus palabras invitaban a la reflexión y al compromiso con la familia, con el cuidado mutuo y con la construcción de relaciones basadas en la honestidad y el amor sincero. Sabían que su misión no era solo recordar, sino también inspirar acción y cambio en la vida cotidiana de las personas. En una noche, mientras revisaban cartas de seguidores, Lucía expresó: cada historia que llega nos recuerda que el amor es un acto de valentía y que cada pequeño gesto puede cambiar el curso de una vida. Martina nos enseñó eso, y nosotros debemos seguir transmitiéndolo. Así, la vida de una mujer sencilla que enfrentó el cáncer y la adversidad con dignidad y esperanza se convirtió en un faro para quienes buscan luz en medio de la oscuridad. Su voz, aunque silenciosa en el plano físico, seguía resonando con fuerza en cada corazón dispuesto a escuchar y a amar sin condiciones. Los años siguieron avanzando, y la historia de Martina continuó tocando vidas a través de las generaciones, en un mundo que a menudo parecía apresurado y desconectado. Las cartas y relatos compartidos por Isadora y Lucía ofrecían un respiro de humanidad, un espacio donde la empatía y el amor verdadero volvían a ser protagonistas. Las redes sociales se convirtieron en un puente poderoso para que miles de personas compartieran sus propias historias, fortaleciendo una comunidad global unida por el deseo de sanar y construir lazos familiares más profundos. Isadora, al recordar los momentos difíciles que vivió su abuela, sentía una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que la historia de Martina no solo era un testimonio de lucha, sino también un legado de amor que podía inspirar a otros a enfrentar sus propias batallas con valentía y esperanza. Por eso,
nunca dejó de documentar, compartir y promover la importancia de cuidar a quienes amamos antes de que sea demasiado tarde. Lucía, con su voz joven y llena de pasión, se convirtió en un símbolo de esa continuidad, llevando el mensaje a nuevas generaciones con sensibilidad y compromiso. Sus proyectos educativos y sociales crecían, y con ellos la certeza de que el legado de Martina seguiría vivo por muchos años más. En una emotiva celebración familiar, Isadora compartió con sus seres queridos una última carta inédita de Martina, donde ella escribía: el amor es la única fuerza que puede vencer al tiempo y al olvido. Que esta historia sirva para que nunca dejemos de amar y cuidar a quienes están a nuestro lado, hoy y siempre. Las palabras resonaron en el corazón de todos, recordándoles que, aunque la vida sea efímera, el amor que sembramos es eterno. Con el paso del tiempo, la historia de Martina se convirtió en un legado vivo, un faro que iluminaba las vidas de quienes atravesaban momentos de oscuridad y soledad. La comunidad que surgió alrededor de Cartaus, Jimaumá, seguía creciendo, conectando a personas de diferentes culturas y edades, todas unidas por la búsqueda de sanación y amor auténtico. Isadora y Lucía, con dedicación incansable, continuaban cultivando ese espacio de esperanza y apoyo, convencidas de que el amor silencioso de Martina tenía el poder de transformar el mundo. En uno de sus viajes, Isadora visitó la casa donde Martina había nacido y crecido, ahora convertida en un pequeño museo dedicado a la memoria de las mujeres valientes que lucharon en silencio. Allí, entre fotografías y objetos que contaban la historia de la familia, Isadora sintió una profunda conexión con sus raíces y un compromiso renovado para seguir compartiendo esa historia con el mundo. En Lucía, inspirada por la fuerza y el coraje de su bisabuela, comenzó a escribir sus propias cartas, destinadas a las futuras generaciones. En ellas, expresaba la importancia de valorar cada momento, de perdonar y de amar sin reservas. Sabía que, aunque las circunstancias cambien, los sentimientos que Martina había transmitido seguían siendo universales y necesarios a la historia de Martina, que comenzó con una lucha silenciosa contra el cáncer y las adversidades de la vida. Trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un canto eterno a la esperanza, al amor y a la fuerza del espíritu humano. Su voz, ahora multiplicada por quienes la conocieron y la amaron, seguía resonando con intensidad, recordándonos que nunca estamos solos y que siempre hay espacio para la sanación y el perdón. El paso de los años trajo consigo nuevas historias, entrelazadas con la de Martina. Jóvenes y adultos encontraron en sus cartas y relatos un espejo donde reflejar sus propias experiencias de lucha, pérdida y redención en comunidades remotas donde el acceso a recursos era limitado. Las narrativas de Cartaus, Jimaumá, se convirtieron en una herramienta valiosa para promover el diálogo familiar y la educación emocional. En Isadora y Lucía impulsaron proyectos colaborativos que involucraban artistas, escritores y educadores, creando espacios creativos donde el arte y la memoria se fusionaban para sanar heridas y construir nuevos comienzos. Exposiciones, recitales y talleres se multiplicaban, llevando el mensaje de Martina a públicos cada vez más amplios y diversos. En un emotivo encuentro internacional, Isadora compartió: Martina no solo enfrentó el cáncer y las dificultades con valentía, sino que nos legó una enseñanza profunda. El amor es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a perdonar y a reconectar. Que su historia nos inspire a vivir con autenticidad y a cuidar a quienes amamos. A Lucía, por su parte, recordó cómo su bisabuela le enseñó que, aunque el silencio a veces parezca la única respuesta, las palabras y los gestos de amor tienen el poder de transformar vidas y generar esperanza. Así, la voz de Martina se convirtió en un eco eterno que atravesaba generaciones y fronteras, un recordatorio constante de que, aunque la vida sea frágil, el amor verdadero es inmortal y capaz de sanar cualquier herida. Los años siguieron pasando, y la historia de Martina se convirtió en una inspiración universal. En diferentes países, familias enteras encontraron en su relato
un espejo para sus propias vivencias, entendiendo que el amor y el perdón son las bases fundamentales para reconstruir cualquier relación dañada por el tiempo o el dolor. En las cartas que Martina dejó escritas se estudiaban en talleres, escuelas y grupos de apoyo, mostrando cómo una vida dedicada al amor y la resiliencia podía cambiar destinos. Isadora y Lucía, conscientes del impacto de su trabajo, continuaron expandiendo el alcance de Cachaos Jimauma, incorporando nuevas tecnologías y plataformas para llegar a públicos cada vez más diversos. A través de podcasts, libros, videos y encuentros presenciales, compartían testimonios, enseñanzas y herramientas para fomentar la empatía y la conexión familiar en una emotiva ceremonia realizada en la plaza del pueblo natal de Martina. Se inauguró un mural con su imagen, rodeada de frases que reflejaban su espíritu indomable y su amor infinito. El alcalde expresó: Martina es un ejemplo para todos nosotros. Su vida nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, el amor siempre tiene la última palabra. En Lucía, con lágrimas en los ojos, agradeció en nombre de su familia y de todas las personas que habían encontrado en esa historia una luz para sus propios caminos. Que esta historia siga inspirándonos a amar sin miedo, a perdonar y a valorar cada instante con quienes nos rodean. Así, la historia de Martina, que comenzó con la lucha silenciosa contra el cáncer, se convirtió en un legado eterno que sigue tocando corazones y transformando vidas alrededor del mundo, recordándonos que el amor verdadero nunca muere con el paso de las décadas. La historia de Martina se arraigó profundamente en el corazón de muchas familias, convirtiéndose en un símbolo de amor, lucha y esperanza. Su vida, marcada por el coraje frente al cáncer y las adversidades cotidianas, sirvió como ejemplo para generaciones enteras que aprendieron que la verdadera fuerza reside en la capacidad de amar y perdonar. En hogares, escuelas y comunidades, las cartas y relatos de Martina se transformaron en enseñanzas vivas que inspiraban a cultivar relaciones basadas en el respeto y la empatía. Isadora y Lucía, conscientes de la trascendencia de ese legado, continuaron trabajando para que su mensaje llegara cada vez más lejos. Impulsaron la creación de programas educativos y sociales que promovían la atención y el cuidado hacia los ancianos, la reconciliación familiar y la expresión emocional. Su labor fue reconocida internacionalmente y se convirtieron en voces fundamentales para la promoción del amor y la solidaridad en tiempos difíciles. En una emotiva ceremonia organizada por la comunidad, se descubrió una placa en honor a Martina, ubicada en el Centro Cultural del pueblo, donde comenzó todo. Durante el evento, Isadora compartió unas palabras que resumían el espíritu de aquella mujer valiente. Martina nos enseñó que, aunque el cuerpo pueda ser frágil, el alma es eterna cuando está llena de amor. Que su historia sea un faro que ilumine nuestro camino y nos recuerde siempre el poder transformador del amor. Lucía, al tomar la palabra, agregó: su legado vive en cada gesto de cariño, en cada acto de perdón y en cada abrazo que damos. Iris, que nunca dejemos de amar con el corazón abierto. Así, la historia de Martina se convirtió en un canto eterno que sigue inspirando y tocando vidas, recordándonos que, aunque el tiempo pase, el amor verdadero nunca muere. Martina despertó aquella mañana con una sensación extraña, un susurro en el viento que parecía querer contarle algo. Mientras se levantaba lentamente, recordaba los años que había vivido en aquella pequeña casa, las risas de sus hijos, los momentos de angustia y también de alegría. A pesar del cáncer que la había acompañado silenciosamente, su espíritu seguía fuerte, como un faro que resistía la tormenta. Se sentó junto a la ventana, observando el jardín, donde tantas veces había plantado flores con sus nietos, y tomó su diario, dispuesto a escribir una carta que no solo contara su historia, sino que sirviera de guía para quienes, como ella, enfrentaban la adversidad con esperanza. En las páginas comenzó a relatar sus primeros años, la infancia humilde en un pueblo donde la solidaridad era ley, y el amor familiar antes oro inquebrantable. Habló de su madre,
una mujer fuerte que le enseñó a enfrentar la vida con dignidad, guay de su padre, cuya ausencia marcó su niñez con un vacío que aprendió a llenar con sueños y valentía. Cada palabra era una confesión, un puente tendido hacia el futuro para que sus descendientes entendieran las raíces de su fortaleza. Con el pasar de los capítulos, Martina narró el momento en que descubrió el cáncer, aquella noticia que cambió el rumbo de su vida. Sin dramatismos, describió sus miedos, las noches de insomnio y la lucha diaria por mantener la esperanza. Contó cómo, a pesar del dolor físico y emocional, nunca dejó de cuidar a sus hijos y nietos, convirtiéndose en el pilar silencioso de la familia. Su relato era un testimonio de amor incondicional, un ejemplo de resiliencia que inspiraba a quienes lo leían a no rendirse jamás. Mientras Martina escribía, su hijo Hernán luchaba con sentimientos encontrados. La distancia física por su trabajo lo mantenía alejado, pero su corazón estaba siempre cerca. Encontraba en las cartas de su madre la fuerza para reconciliarse con su propio pasado y construir una relación más profunda con su familia. Su esposa Mariana, inicialmente distante, comenzó a comprender el valor de cuidar a Martina con respeto y amor, aprendiendo a ver más allá de las dificultades y los dolores. La nieta Isadora, entonces, una niña curiosa y sensible, se acercaba cada día más a la figura de su abuela, absorbiendo sus enseñanzas y descubriendo en sus historias un mundo lleno de sabiduría y ternura. A medida que crecía, su compromiso por preservar el legado de Martina se fortalecía, convirtiéndose en una joven decidida a compartir aquella historia con el mundo. Con el tiempo, la enfermedad avanzó, pero el espíritu de Martina permaneció intacto. En sus últimos días, rodeada de su familia, transmitió un mensaje de perdón, amor y esperanza. Sus palabras fueron un bálsamo para quienes la escuchaban, un recordatorio de que, aunque la vida sea efímera, el amor es eterno y capaz de superar cualquier obstáculo. Tras su partida, Isadora tomó la iniciativa de reunir todas las cartas, relatos y memorias, dando vida a Cartas de Mamá, un proyecto que pronto trascendió las fronteras familiares para convertirse en un movimiento global. A través de videos, talleres y encuentros, miles de personas encontraron en esa historia un faro que iluminaba sus propios caminos, inspirándolos a sanar heridas y valorar cada instante junto a sus seres queridos. Cada testimonio recibido enriquecía el mosaico de experiencias, mostrando que el dolor y la esperanza son sentimientos universales, historias de reconciliación, de reencuentros y de amor renacido llegaban desde distintos países, creando una red sólida de apoyo y empatía. La comunidad crecida alrededor de Cartas de Mamá se convirtió en un espacio donde generaciones dialogaban, aprendían y sanaban juntas, fortaleciendo los lazos que muchas veces la vida cotidiana desgastaba. Los talleres intergeneracionales fomentaron el diálogo y la comprensión, ayudando a jóvenes y adultos a expresar sus emociones y a construir relaciones más sanas y duraderas. La escritura terapéutica, inspirada en las cartas de Martina, se convirtió en una herramienta poderosa para que muchas personas enfrentaran sus propios traumas y encontraran la paz interior. Isadora y Lucía, conscientes del impacto de su labor, buscaron siempre nuevas formas de llevar el mensaje a públicos diversos. Organizaron congresos internacionales, colaboraron con expertos en salud mental y educación, y desarrollaron materiales pedagógicos que integraban la memoria afectiva como base para el bienestar emocional y familiar. Los recuerdos de Martina inspiraron también a artistas, escritores y creadores que plasmaron su historia en obras que llegaron a millones, demostrando que la vida sencilla y valiente de una mujer podía transformar el arte y la cultura. Exposiciones, documentales y recitales conmovieron a audiencias en todo el mundo, reafirmando el poder del amor silencioso. En cada rincón donde se compartía la historia de Martina, se sembraba una semilla de esperanza y cambio. Familias que antes vivían distanciadas encontraron el camino para reconciliarse. Personas que cargaban con dolores antiguos aprendieron a perdonar y a soltar. Jóvenes descubrieron la importancia de valorar a sus mayores
y de construir vínculos sólidos, basados en la comunicación y el respeto. Mientras tanto, Lucía continuó su formación y se convirtió en una referente en comunicación social, enfocando su carrera en proyectos que promovían la salud emocional y el bienestar familiar. Su voz fresca y cercana llevó el mensaje a nuevas plataformas digitales, conectando con las generaciones más jóvenes y sensibilizándolas sobre el valor del amor y la empatía. Isadora, con el diario original de Martina siempre a mano, seguía escribiendo y compartiendo, manteniendo viva la memoria de su abuela, con pasión y dedicación. Sus palabras, cargadas de emoción y verdad, tocaban corazones y motivaban a quienes las escuchaban a vivir con autenticidad y amor. En una conferencia internacional, Isadora expresó: Martina nos enseñó que, aunque el cuerpo pueda fallar, el alma se fortalece con cada acto de amor y perdón. Su legado es un llamado a cuidar a quienes amamos y a nunca dejar que el silencio nos aleje. La historia de Martina se convirtió en un faro para quienes se enfrentaban dificultades, recordándoles que la esperanza y el amor son fuerzas invencibles. Su vida, aunque marcada por el cáncer y la adversidad, demostró que el verdadero valor está en el coraje para seguir amando, aun cuando todo parece perdido. El movimiento Cartals de Mamá siguió creciendo, sumando voces y experiencias, creando una red global que promovía la sanación, la reconciliación y la conexión humana. En cada carta escrita, en cada abrazo compartido, la esencia dura. Martina vivía y fortalecía a quienes la recibían, en los hogares, las escuelas y las comunidades. El mensaje resonaba con fuerza en valorar a los seres queridos, perdonar las heridas del pasado y cultivar el amor como la base de toda vida plena. Así, la historia de una mujer humilde y valiente trascendía el tiempo, convirtiéndose en un canto eterno a la esperanza y al poder transformador del amor verdadero. Martina, aunque ausente físicamente, seguía presente en cada gesto de cariño, en cada palabra de aliento, en cada corazón dispuesto a amar sin miedo. Su voz, que comenzó como un susurro, se había convertido en un eco inmenso que cruzaba continentes, uniendo a personas diversas bajo el mismo sentimiento, aunque el amor es la fuerza más poderosa y eterna que existe. Y así, el legado de Martina continúa, inspirando a generaciones a seguir adelante con valor, a sanar con el corazón abierto y a construir un mundo donde el amor y la esperanza nunca falten, porque en cada historia compartida vive la promesa de un mañana mejor. En la historia de Martina no solo permaneció viva en los corazones de su familia, sino que también inspiró a comunidades enteras a transformar sus propias realidades. En un pequeño pueblo del interior, un grupo de vecinos decidió crear un centro de memoria y apoyo familiar, basándose en los principios que Martina había transmitido en sus cartas. Este espacio se convirtió en un refugio donde ancianos y jóvenes podían compartir sus experiencias, aprender a escucharse y encontrar juntos caminos para sanar viejas heridas. A los encuentros en el centro se volvieron rituales sagrados de reconciliación, donde las palabras de Martina eran leídas y discutidas, y donde cada historia personal era recibida con respeto y amor. Se celebraban talleres de escritura terapéutica, donde cada participante podía expresar sus emociones y descubrir la fuerza que reside en contar y escuchar. Historias de abandono, tristeza, pero también de perdón y redención se entrelazaban, creando un tejido humano fuerte y resiliente. Mientras tanto, en las ciudades, la influencia de Cartals de Mamá se extendía a través de las redes sociales, podcasts y conferencias. Jóvenes como Lucía, comprometidos con la misión de su bisabuela, utilizaban estas plataformas para llevar el mensaje a públicos amplios, adaptando el lenguaje y los formatos para llegar a quienes más lo necesitaban. Los testimonios de personas que encontraban en la historia de Martina la motivación para cambiar sus vidas se multiplicaban, fortaleciendo la comunidad global anisodora, siempre presente en esta misión. Dedicó años a recopilar no solo las cartas originales de Martina, sino también las respuestas, las cartas nuevas
que la comunidad escribía como parte de su proceso de sanación. Cada una de esas cartas era un testimonio vivo del poder del amor y del perdón. Publicó varios libros y guías diseñados para ayudar a familias a reconstruir sus lazos y a enfrentar los desafíos emocionales que la vida presenta. En uno de los congresos internacionales organizados por el equipo de Cachtaus, Jimauma, especialistas en salud mental y trabajo social, presentaron investigaciones que demostraban cómo la escritura terapéutica y el diálogo intergeneracional mejoraban significativamente la calidad de vida y las relaciones familiares. Se discutieron estrategias para implementar estos programas en comunidades vulnerables y se compartieron historias impactantes de transformación. Isadora y Lucía, emocionadas, compartieron en ese evento el legado de Martina, recordando que detrás de cada persona hay una historia de lucha y esperanza que merece ser escuchada. Lucía comentó: mi bisabuela nos enseñó que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción diaria, un compromiso constante que nos permite sanar y crecer. Por su parte, Isadora añadió: aunque Martina enfrentó un cáncer devastador, su fortaleza y amor lograron transformar no solo a su familia, sino a miles de personas alrededor del mundo. Su historia es una luz que nos guía en tiempos difíciles. A los participantes del Congreso quedaron profundamente conmovidos y comprometidos a replicar estos proyectos en sus propios países, ampliando así el alcance del legado de Martina Anse. Formaron redes de colaboración internacional, unidas por la convicción de que el amor y la memoria pueden sanar heridas profundas y construir comunidades más solidarias. En el ámbito personal, la familia de Martina siguió creciendo y fortaleciéndose. Isadora y Lucía continuaron fomentando el diálogo abierto y el respeto entre generaciones, ayudando a que el amor y la comprensión fueran los pilares de sus relaciones. Los nietos y bisnietos crecieron con la historia de Martina como guía, aprendiendo a valorar el sacrificio y la dedicación que habían marcado la vida de su bisabuela, Isadora. Conmovida por el impacto que había tenido esta labor, decidió crear una fundación en honor a Martina, destinada a apoyar a personas mayores en situación de abandono y vulnerabilidad. La fundación brindaba asistencia emocional, talleres de expresión y espacios de encuentro, llevando el mensaje de amor y cuidado a quienes más lo necesitaban. La fundación también impulsó campañas para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de cuidar a los ancianos, promover el respeto y valorar la experiencia y sabiduría que ellos aportan. Los testimonios de quienes participaron en estas actividades reflejaban un cambio profundo en la percepción y el trato hacia los mayores. Paralelamente, Lucía desarrolló una serie de materiales audiovisuales y educativos destinados a escuelas y centros comunitarios, con el fin de enseñar a los niños y jóvenes la importancia de la empatía, el respeto y el amor familiar. A través de historias animadas, juegos y dinámicas participativas, logró llegar a miles de estudiantes, sembrando en ellos semillas de conciencia y sensibilidad. En uno de esos encuentros escolares, una niña compartió emocionada: gracias a la historia de Martina aprendí que mis abuelos son un tesoro y que debo cuidarlos y escucharlos siempre. Este tipo de testimonios reafirmaba la relevancia y el alcance del legado, que se extendía más allá de la familia directa, tocando vidas y transformando corazones en todos los rincones. Medida que pasaban los años, la historia de Martina se integraba en la cultura popular, siendo tema de libros, documentos, producciones teatrales que narraban su vida con respeto y admiración. Se crearon espacios conmemorativos en su honor, incluyendo un parque dedicado a la memoria de las mujeres valientes que, como ella, enfrentaron adversidades con amor y dignidad. En una emotiva ceremonia de inauguración, Isadora recordó: este parque es un homenaje no solo a mi abuela, sino a todas las mujeres que luchan silenciosamente cada día. Que este lugar sea un espacio de encuentro, reflexión y amor. En Lucía agregó: el legado de Martina vive en cada uno de nosotros
y en cada acto de amor que realizamos. Que nunca olvidemos la fuerza que tiene el cariño sincero para transformar vidas. A la historia de Martina, iniciada en un pequeño pueblo y tejida con sacrificios y amor, se convirtió así en un faro de luz y esperanza para miles de personas en todo el mundo. Su voz, aunque silenciada por la enfermedad, resonó con fuerza en el alma de quienes la conocieron y de quienes continuaron su misión con cada nueva carta. Con cada nuevo testimonio, el legado se hacía más fuerte y más grande, recordándonos que, aunque la vida sea efímera y esté llena de dificultades, el amor y la esperanza son eternos. Porque en el corazón de cada historia compartida vive la promesa de un mundo mejor, más humano y lleno de compasión. Y así, el amor silencioso de Martina sigue inspirando, sanando y uniendo a quienes están dispuestos a escuchar, a perdonar y a amar sin condiciones, porque en ese amor reside la verdadera eternidad.